Buenas compañeros, hoy vamos a hacer una práctica un poco recogiendo el guante de Pedro David Ariosano, recogiendo el guante siempre de forma positiva, ¿vale? Pues vamos a hacer vamos a hacer una práctica sobre el silvestre, pero no solamente el silvestre, ¿vale? Vamos a atacar también otras razas de canto y vamos a ver qué resultados nos dan siempre desde el punto de vista del par de cromosomas sexuales, ¿vale? De la famosa Z y W. Bueno, en fin, recogemos el guante de manera deportiva, lógicamente. Ya comenté que siempre que se hable de genética, pues yo intentaría aportar mi punto de vista y, y en este caso, pues bueno, con la misma deportividad, sí que la verdad me gustaría lanzarle un guante a Pedro eh, para que si tuviese a bien hablar de algo que comentó en algún vídeo y yo la verdad no le he encontrado, no le he encontrado el porqué, pero seguro que lo tiene y él no lo podía explicar, que es sobre la utilización de las hembras de Isabela y de blanco dominante que él comentó en algún vídeo que las tenía como, eh, lo diré, las utilizaba como un marcador, ¿vale? Como un marcador genético. Creo recordar que dijo la palabra marcador genético, pero igual fue solo marcador, ¿no? Pero bueno, yo la verdad que le he dado alguna vuelta y no le he encontrado el sentido, ¿vale? Pero si Pedro tiene bien explicándolo, pues así aprenderíamos todo y si no, pues no aprenderemos. No pasa nada. Bueno, eh, vamos a hablar primero, dentro del mestizaje, pues vamos a empezar con el canario silvestre, ¿vale? Debo decir que cuando hace unos días Agustín hizo un vídeo y le preguntó a un compañero del floreado que cruzaba el floreado con el silvestre, realmente ya nos podía haber saltado la curiosidad, ¿vale? Para investigar ese cruce. Pero realmente tengo que reconocer que no me saltó esa curiosidad, ¿vale? No vi más allá. Porque sí me pareció extraño que son cantes muy diferentes sobre el papel, ¿vale? Y bueno, y se ha hecho ese cruce, ¿no? Y bueno, a lo mejor ahora no es tan recomendable porque ya hay muchos criadores de floreado, pero bueno, es algo que se ha hecho y ha servido para ir perfeccionando el floreado, ¿no? Entonces, pues, a partir de esta práctica, pues seguramente entendamos por qué se ha utilizado el silvestre para eso, ¿no? Perdón. Bueno, pues lo primero que tenemos que pensar es, cuando hablamos de silvestre, es de qué vamos a partir. Vamos a partir de un macho o vamos a partir de una hembra, ¿vale? Bueno, pues el sentido común nos dice que vamos a partir de un macho. ¿Por qué? Ya veremos el caso si partimos de una hembra, ¿vale? Pero el macho de silvestre lo escuchamos, ¿vale? Podemos, podemos determinar su fenotipo canor, ¿vale? Y por otro lado, las hembras de silvestre, por definición, van a criar muchísimo peor, ¿vale? Que una timbrada. Va a ser más difícil. Tendríamos que estar con nodrizas sacando los huevos, seguramente, porque sea más complicado. Entonces, bueno, pues en principio, vamos a partir de un macho. Es decir, en el cruce, en el mestizaje que vamos a hacer, vamos a tener un macho silvestre y una hembra de timbrado. ¿Vale? No voy a definir si es original, clásico, floreado, timbrado. Y
Bueno, ya sabéis que si es un macho, pues lo llamaríamos Z1, Z2, ¿vale? Pero en este caso nos da igual el Z que tengan en este sentido. Ya sabemos que los dos Z son diferentes, pero en este caso nos da lo mismo porque son de silvestre. Aquí nos interesa, lo que nos va a interesar es saber si el Z viene de un timbrado o viene de un silvestre, ¿vale? Por lo tanto, el que sea uno o dos, que sean diferentes, en esta práctica no nos interesa, ¿vale? Entonces, le vamos a llamar simplemente Z1, ay, Z1, Z, perdón, Z silvestre, Z silvestre, ¿vale? Es un macho silvestre. Los dos Z pertenecen a la raza pura silvestre. Y lo vamos a cruzar con una hembra timbrada. Por lo tanto, tendrá un Z del timbrado, diferente al de los silvestres, ¿vale? Bueno, ¿qué resultado nos va a dar este cruce? Pues este cruce nos va a dar ZS, ZT, ZS, ZT en cuanto a machos y en cuanto a hembras, ZSW y ZSW. Muy bien, perdón, perdona la tos, pero eh, no me la quito. Bueno, pues vamos a analizar qué pasa aquí. Los machos son del mismo tipo, es decir, solamente tenemos estas cuatro posibilidades, ¿vale? Cuatro posibilidades. Todos los machos van a ser 50% timbrado, 50% silvestre en cuanto al cromosoma sexual, ¿vale? Y al resto de cromosomas, ¿vale? Pero bueno, estamos analizando ahora mismo el cromosoma sexual. Pero ¿qué pasa a las hembras? ¿Qué pasa a las hembras? Que todas las hembras van a tener el cromosoma sexual del silvestre. En cuanto al resto de pares de cromosomas, va a tener el 50% del timbrado y el 50% del silvestre. Pero concretamente, el cromosoma sexual, que es el que nos interesa especialmente en el canto, es solo de silvestre. Muy súper interesante hasta aquí, ¿vale? Entonces, es decir, utilizar esta hembra o esta hembra, y nos da igual porque todas van a cumplir que tengan el Z del silvestre, es igual que si hubiéramos partido de, bueno, en cuanto al cromosoma sexual, si hubiéramos partido de una silvestre hembra, ¿vale? A efecto del cromosoma sexual, hubiera sido lo mismo que partir del, de esa hembra silvestre, ¿vale? Vale. Ahora, ya tenemos esta primera generación. Esta primera generación se llama F1. Estos son F1, importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque son la primera generación filial de dos razas puras. El cruce de dos razas puras, la primera generación, F, ¿vale? Filial. Muy bien. Pues con estos pájaros, esto se puede trabajar en consanguinidad o no. Podemos tener otra pareja o tantas parejas como queramos entre silvestres por hembra canal, por hembra timbrada, ¿vale? Entonces, no necesariamente tenemos que trabajar en consanguinidad. O tenemos solo esta pareja y los siguientes cruces que vamos a hacer, pues serían en consanguinidad, cuando tocara, ¿vale? Pero no necesariamente, ¿entendéis, no? Podemos tener otra pareja igual que esta, ¿vale? Y nos va a dar el mismo resultado, pero no se tocan genética, no se tocan endogámicamente, no se tocan en cuanto a la consanguinidad. Muy bien.
nos quedamos con la copla, ¿vale? Vamos a hacer otra hoja. Muy bien. Lo voy a poner aquí en chiquitito lo que tenemos. Realmente tenemos un tipo de macho y un tipo de hembra. Bueno, aquí es donde empieza lo realmente interesante, en el segundo año, ¿vale? Esto es F1, ¿vale? Ahora tenemos que pensar en todas las posibilidades que tenemos. Vamos a analizar, porque estamos haciendo una práctica, y vamos a analizar todas las posibilidades de cruces que tenemos. ¿Vale? Pues vamos a empezar a plantear situaciones, ¿vale? Puede ser que nos interese, bueno, un tipo de cruce que podemos hacer es un macho 50% timbrado o 50% silvestre. Lo podríamos cruzar con una hembra timbrada, ¿vale? Este es un tipo de cruce que podemos hacer. Vamos a intentar ponerlo, a ver si soy capaz de escribir lo suficientemente pequeño para que se vea. Otro tipo de cruce distinto que se nos puede ocurrir es cruzar el macho 50%, nada más, 50% silvestre con una hembra silvestre. En este caso, una hermana. Una hermana si trabajamos en consanguinidad. Si no, pues sería una hembra F1 del otro cruce. ¿Vale? Es decir, esta hembra, esto sería un F1. ¿Vale? Igual que esto sería un F1. Ese sería otro cruce que se nos ocurre hacer. Y hay otro cruce que se nos puede ocurrir hacer. Vamos a ver cómo se capaz de con esto. Otro cruce, ahora después iremos analizando uno a uno, ¿vale? Pero para plantear las tres posibilidades que tenemos. Podemos coger un macho timbrado y cruzarlo con una F1, con una hembra F1, ¿vale? En este caso esto sería una F1 y esto sería un macho timbrado. T, T. Esas son las tres posibilidades que tenemos. No hay más posibilidades, ¿vale? Es decir, las pongo en chico para que la veamos. Una posibilidad es que tengamos un macho 50% silvestre, 50% timbrado y la crucemos con una canaria timbrada. Una opción. Otra opción es que otro macho de este tipo, 50% timbrado, 50% silvestre, lo crucemos con una hembra F1 que tiene el Z de silvestre. Y la tercera posibilidad es que utilicemos un timbrado y lo crucemos con una hembra F1 que tiene su Z de silvestre. Son las tres opciones, no hay más. Pues vamos a ver qué sale en cada uno de estos cruces, ¿vale? Y después analizaremos resultados. Voy a poner en grande así para que sí lo podemos ver mejor, ¿vale? ¿Qué tendríamos en el primer cruce? Pues en el primer cruce tendríamos ZS, ZT, ZT, ZT y como hembras tendríamos ZSW y ZTW. Muy bien.
Pues vamos a analizar ya el resultado de este segundo año, ¿vale? Este segundo año, ¿qué sería? Pues como teníamos un F1 y lo hemos llevado en retroceso hacia una hembra timbrada, lo que nos ha salido aquí es el R1, es decir, el primer retroceso. Y se llama R1, no se llama R2. La R empieza en el 1, ¿vale? Es la primera generación de retroceso, ¿vale? Para tener claro qué son los F y qué son los R. Esta es la primera generación de retroceso, porque hemos ido hacia una hembra timbrada a partir de un macho F1, ¿vale? Recordemos que el macho F1 siempre es mitad timbrado, mitad silvestre en todo, y en el cromosoma sexual también. Muy bien. ¿Qué vemos aquí? En cuanto a macho, nos ha salido un 50% de machos que tienen el cromosoma sexual igual que un timbrado. Igual que un timbrado. Esto es lo que estamos buscando. Eso es lo que estamos buscando. Eso y solamente eso. ¿Y dónde podremos pensar? Bueno, vienes tú aquí con una chuletilla, con un aquí esquemita en papel y ahora va a decir tú que así se cría esto. No, bueno, no, esto es una ayuda, esto es una orientación. Estamos diciendo que sale el 50% TT y el 50% ST. Aquí está la habilidad del criador de saber reconocer los fenotipos canoros, perdón, los fenotipos canoros. Es decir, esto es, el color y la forma se seleccionan por la vista, por el ojo, y los canarios de canto se seleccionan por el oído. Es lo mismo, lo único que... Y hay gente que ve muy mal y es daltónica y no sabría nunca hacer una buena selección en color, ¿vale? Y hay gente como yo, pues que tiene muy mal oído y entonces pues le va a costar mucho hacer una buena selección mmm, en canto. Pero es lo que hay que hacer. Aquí es donde está el trabajo del criador, en saber seleccionar los fenotipos canoros. Porque igual alguien que no entienda nada no va a saber diferenciar un ST de un TT en esta R1, ¿vale? No lo va a saber diferenciar. Y uno que sí, pues va a saber seleccionar estos pájaros. Y estamos seguros que el 50% de posibilidades da este tipo de pájaro. Por lo tanto, siempre que crucemos, podemos insistir tranquilamente en el cruce de un F1 macho con una hembra timbrada porque el 50% tenemos la seguridad de que va a salir 100% cromosoma sexual timbrado. ¿Vale? ¿Qué pasa con el resto de cromosomas? ¿Qué pasa? Pues el resto de cromosomas se combinarán a su manera, ¿vale? Después haremos un análisis de los porcentajes de sangre, que es lo que ayuda a entender qué pasa con el resto de cromosomas, ¿vale? Ahora nos vamos a centrar en el sexual, porque si no ya vamos a mezclar mucho y no es mi intención mezclar todo junto, ¿vale? Pero bueno, lo veremos. Pues ese es el cruce. Si hemos partido de un macho silvestre, el cruce es sacar un F1 y cruzar con una hembra timbrada. Por lo menos en ese cruce tenemos la seguridad que el 50% va a ser un R1 con el 100% del cromosoma sexual de timbrado. Claro, ese pájaro no es igual que este pájaro. No todos los R1 son iguales. Es decir, habrá dos tipos de R1, los que se parezcan mucho
o bastante al timbrado y los que se parezcan al F1 que teníamos, ¿vale? Pues, y en cuanto a las hembras, no nos sirven, se tiran a la basura, entiéndanme, entiéndanme. No nos las podemos quedar porque no sabemos cuál de ellas tiene Z de silvestre o Z de timbrado. Estas hembras las tenemos que desechar, no las podemos reutilizar porque no sabemos lo que llevan dentro. Y si no sabemos lo que llevan dentro, mejor no utilizarlas, porque si no, no vamos a tener seguridad en las probabilidades de sus cruces. ¿Vale? Muy bien. Pues hasta aquí el primer cruce. ¿Qué pasa en el segundo cruce que hemos comentado? En este caso, estamos cruzando un F1 por un F1. ¿Vale? Pues el resultado es ZS, 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 ZT y encuentro hembra ZSW y ZTW. Muy bien, pues muy interesante este cruce. ¿Por qué es interesante? En cuanto a las hembras, pasan como en el caso anterior. Las hembras no nos valen porque no sabemos lo que llevan. No sabemos si base S o base T. Tendríamos que hacer, tendríamos que, mmm, tendríamos que poner la cría para ver qué nos saldría, ¿vale? Y según mi punto de vista, no interesa. Pero fijaros, bueno, y esta descendencia, ¿qué sería? Pues bueno, esta descendencia sería un F2. Esto es un F2. ¿Por qué? Porque viene de dos F1, es decir, no nos hemos ido, no nos hemos ido, no hemos hecho retroceso, sino que nos hemos mantenido dentro de la línea F. Por lo tanto, si la primera era F1, esta es una F2, porque aquí no ha habido retroceso. El macho era un F1 y la hembra era un F1. ¿Vale? En cuanto a nomenclatura, para que lo tengáis claro. Esto es un F2. ¿Vale? En el caso anterior eran un R1. Muy bien. ¿Y qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos una cosa también muy interesante, que el 50% de los machos van a tener en la genética del cromosoma sexual igual que el silvestre. Igual que el silvestre. Interesante. Porque igual ya no nos interesa quedarnos con el silvestre. Igual nos interesa quedarnos con este F2. Porque este F2 va a cantar distinto el oído del canaricultor, el oído del criador, va a ser distinto del F1, va a cantar distinto que el F1. Entonces va a poder seleccionar pájaros que son con el cromosoma sexual igual que el silvestre. ¿Vale? Igual que el silvestre. Pero tiene sangre de timbrado. Tiene sangre de timbrado. Después veremos qué porcentaje. Pero en cuanto al cromosoma sexual, que es el que nos interesa para el canto, fundamentalmente, según mi criterio, pues es exactamente igual que el, el, lo diré, que el par de cromosomas sexuales del silvestre fundador. ¿Vale? Pues es súper interesante. Y si no nos sale ninguno, repetimos el cruce porque hay posibilidades, y no pocas, la mitad, de que nos salga ese tipo de pájaro. Por lo tanto, se puede insistir que al final saldrá. Y si el oído del criador está eh, mm, entrenado, pues sabrá reconocerlo. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Y recordemos que son F2, se han quedado dentro de la línea F. Este cruce se queda dentro de la línea F. Y por último, vámonos a qué pasa en la tercera posibilidad. En este caso,
En este caso es otro retroceso, porque estamos partiendo de una F1 y de un timbrado. Por lo tanto, ya adelantamos que el resultado se va a llamar R1. ¿Vale? ¿Y qué nos da este cruce? Pues nos da ZT, ZS, ZT, ZS, ZT. ¿Y qué nos aporta de hembra? ZT, W, ZT, W. Y son un R1. Muy bien, pues interesante. ¿Por qué? Todos los machos van a salir del mismo tipo. 50% timbrado, 50% silvestre. Ahí no va a haber duda. Todos van a ser similares. Pero aquí lo interesante está en las hembras. Aquí lo interesante está en las hembras. ¿Por qué? Porque el 100% de las hembras van a tener el cromosoma sexual de timbrado. Garantizado. Garantizado. ¿Vale? Ya sabemos que hay recombinación. ¿Vale? Ya sabemos que hay recombinación. Pero la recombinación, pues, alterará el cromosoma, pues, a veces un poco más, a veces un poco menos, a veces en genes que afecten más al canto y a veces en genes que afecten menos. Pero dentro de una globalidad y de tener varios ejemplares, pues, eh, aunque la tenemos, sabemos que existe y no va a ser exactamente el mismo ZT, este ZT no es exactamente el mismo que este, ¿vale? O a lo mejor sí, ¿vale? Hay un 50% de que sea el mismo y hay un 50% de que haya sufrido recombinación. Bueno, y la recombinación es aleatoria, puede ser en más medida o en menos medida. ¿Correcto? Con eso lo tenemos que asumir. Hasta ahí no podemos llegar, pero bueno, eso es una parte va a afectar una parte del cromosoma. Y en este caso no nos afecta, porque la recombinación se haría entre dos cromosomas, dos cromosomas del timbrado. Lo pondré la raya gorda. No querrá la raya gorda ponerse gorda. ¿Por qué no pinta? No quiere pintar aquí, ¿vale? Porque la recombinación en este caso, se haría entre dos zetas de timbrado. Por lo tanto, no nos afectaría la recombinación. Todas las hembras llevarían un ZT de timbrado y no llevaría nada de silvestre en ese cromosoma sexual, ¿vale? Entonces, este caso lo utilizaríamos para obtener hembras timbradas en el cromosoma sexual con 50% de silvestre en el resto, ¿vale? Pueden ser unas hembras que habría que valorar qué descendencia dan, ¿vale? Sería cuestión de valorarla. Pues estos son el resultado de estas tres posibilidades que tenemos, ¿vale? A partir de ahí, pues cada cual, pues trabajará lo que le interese, ¿vale? Habrá personas que le puede interesar, vamos a intentar, joder, esto se ha quedado chico, pero bueno, habrá personas que le puede interesar trabajar, pues lo que habíamos dicho, esta línea, para sacar R1, machos R1, con el cromosoma sexual timbrado, que es lo más interesante, ¿vale?
y a partir de ese macho, pues si ese macho, si este macho, ahora nosotros, en el tercer año, ese macho TT, vamos a llamarle R1, esto es un R1, lo cruzamos con una hembra timbrada, ¿vale? Pues nos daría los R2, ¿vale? Pero ese R1 que estamos utilizando sería con los dos Z de timbrado y obtendríamos una R2. Si utilizáramos el macho 50% silvestre, 50% timbrado, también nos saldría un R2, ¿vale? Con una hembra de timbrado. También saldría un R2, serían R2, pero bueno, no irían por la línea que nos interesa, porque lo que nos interesa es que el cromosoma sexual se parezca lo más posible al timbrado y que en el resto esté el vigor híbrido de cruzar con el silvestre. Pero en cuanto al canto, la parte fundamental del canto se mantenga como timbrada, ¿vale? En cuanto al segundo tipo de cruce, pues aquí nos interesaría ir obteniendo pájaros que tengan el cromosoma sexual del silvestre y lo consideraríamos como silvestre, sabiendo que es un silvestre F2, es decir, es un F2, pero a efectos del cromosoma sexual es un silvestre, que es distinto del 50% S, 50% T. Es totalmente distinto. Por eso depende de la línea que utilicemos, y aquí tiene que estar el oído del criado para determinar que estamos en esta línea, la de ZS por ZS. Y este siempre, o haremos el cruce que hemos hecho al principio para sacar, es decir, lo utilizaríamos como pájaro fundador cuando nos interese, o lo cruzaríamos con una ZWS que fuese otra F, ¿vale? Puede ser en consanguinidad si solamente utilizamos una pareja, o puede ser sin consanguinidad si hemos empezado, tenemos dos parejas fundadoras, por ejemplo, ¿vale? Y podríamos ir profundizando en obtener cada vez Fs con esta característica, un F3, un F4, que sigan manteniendo el cromosoma sexual del silvestre. O sea, parece esto interesante, ¿eh? Este análisis parece interesante. No sé si algunos de vosotros que habéis trabajado en el silvestre os estáis dando cuenta de la importancia de tener esta guía delante, ¿vale? Y de entender esto medianamente. Y si alguien se pierde o no lo ve, tanto por privado como por el canal, me lo puede hacer llegar y profundizamos en lo que le parezca más oportuno. Y hablo de cualquiera, ¿eh? Yo no excluyo a nadie. Y en el tercer caso, el tercer cruce, que era el F1 macho, perdón, el F1 macho por un timbrado, ¿vale? Pues aquí lo que nos interesaría sacar son hembras que en el cromosoma sexual son de timbrado. Sería cuestión de probarla, a ver qué resultado dan. Sí, ¿qué sabemos? Bueno, pues esta hembra se puede hacer dos tipos de cruces. Sí, podemos cruzar con un timbrado, ¿vale? Esta hembra R1, está la R1 con un timbrado y sacar R2, ¿vale? Pero también podríamos hacer, para probar, que saldría cruzarla con tanto silvestre,
¿vale? A ver, esos 50% de hijos que nos daría si tienen alguna diferencia en cuanto al cante con los 50% que hemos obtenido de una hembra, vamos, siguiendo el procedimiento anterior. Será curioso, un análisis, un estudio que se puede hacer en la práctica, a ver cuál es el resultado real de eso, ¿vale? Muy bien, pues esta es la parte del mestizaje que quería comentar sobre el timbrado y el silvestre. Nos falta la parte del porcentaje de sangre, ¿vale? Vamos a ver porcentaje de sangre. Yo podría parar aquí el vídeo y podría decir, bueno, pues ya haremos otro del porcentaje de sangre. Y así pues sería más ameno para verlo y yo tendría más visitas y tal. Pero esto lo hago porque me apetece y va a salir todo junto. Y el que le interese se lo ve y el que no, pues no se lo ve ni desde el principio ni desde el final, ¿vale? Entonces, pues vamos a, vamos a abrir otra hoja y ahora nos vamos a centrar en los porcentajes de sangre, ¿vale? Que es interesante a nivel de saber qué porcentaje de timbrado de silvestre va a tener el resto de cromosomas. No, el sexual ya lo hemos analizado, ¿vale? Pero, ¿y qué pasa con el resto? Porque hay otros cromosomas que van a afectar en el canto, ¿vale? Según yo, también condicionados por el cromosoma sexual, pero bueno, hay otros cromosomas, ¿vale? Entonces, y eso lo vamos a analizar con el porcentaje de sangre, que es lo que determina cuánto tiene de timbrado y cuánto tiene de silvestre, ¿vale? Bueno, pues si empezamos en el origen, ¿vale? Esto tiene un 100% de silvestre, lógicamente, y esto tiene un 100% de timbrado. Bien, ¿qué pasó en la primera, en el primer, en los F1, ¿vale? De aquí obtuvimos F1. Los F1 que nos interesaron, que eran los machos, ¿qué tenían? Pues tenían 50% de silvestre y 50% de timbrado, ¿vale? Ese está fácil. Estos son el F1. Bien. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa en los distintos cruces que hemos hecho? ¿Vale? Pues vamos a intentar hacerlo hacia abajo, ¿vale? Porque si no, se va a ver muy pequeño. El primer cruce que dijimos era utilizar el F1, hacer un retroceso hacia una hembra timbrada, ¿vale? Entonces, este ya tiene un 50% de timbrado y esto tiene un 100% de timbrado. Por lo tanto, el resultado, que era un R1, ¿vale? Nos va a dar un 75% de timbrado, ¿vale? Por este lado le llegará 25 y por este lado le llegará 50. Pues la R1 tiene un 75% de sangre timbrada, es decir, el 75% de los cromosomas, de los pares de cromosomas, van a ser del timbrado y el 25% van a ser del silvestre. ¿Vale? Muy bien. Lo mismo pasaría con el tercer caso, que era otro retroceso. ¿Vale? Exactamente igual. Ese R1 tendría un 75% de timbrado. Pero ¿qué pasa en el caso, en el cruce
En el segundo tipo que cruzábamos dos F1. Teníamos esto que era un F1 por una hembra que también era F1. Es decir, si eran F1, esto tiene un 50% de timbrado y esto tiene un 50% de timbrado. Por lo tanto, los pájaros que nos interesaban, bueno, la generación era la F2 y esta F2, los pájaros que nos interesaban eran estos y estos pájaros tienen un 50% de timbrado. Es decir, mientras profundicemos en los F, sin salirnos a retrocesos, se va a seguir manteniendo el porcentaje de sangre timbrada. Ni va a aumentar, ni va a disminuir. Ni va a aumentar, ni va a disminuir. Por lo tanto, solamente tiene sentido ir profundizando en esta línea en función de la edad de los pájaros. Es decir, si a mí este F2 se me está haciendo mayor, ya han pasado 3 años, y me interesa mantener este concepto, pues entonces yo, yo le sacaría de nuevo, ¿vale? Y lo sacaría en un F3, ¿vale? O haría el cruce otra vez, ¿vale? O haría el primer cruce, ¿vale? Es decir, pero no porque lo que quiero decir es que no por profundizar en los F, no por profundizar en los F, voy a tener más porcentaje de timbrado. No, no, va a haber más recombinación, pero no va a haber más porcentaje del timbrado. El timbrado va a seguir manteniendo su 50%. ¿Vale? ¿Se entiende, no? Pero tiene un 50% de timbrado. Es que el silvestre tiene un 0% de timbrado. ¿Entendemos, no? Es decir, este pájaro es más interesante para trabajar que el silvestre como tal, porque aunque el cromosoma sexual, el par de cromosomas sexuales, sea de silvestre, el resto de cromosomas tiene un 50% de timbrado. ¿Vale? Entonces, cuando utilicemos este pájaro para trabajar, los porcentajes de timbrado subirán, porque ya no partimos de un 0% de porcentaje de timbrado, sino que partiremos de un 50%. Y este hombre aportará a sus crías un 25% de timbrado. ¿Vale? Esa es la idea. ¿Vale? Pues bueno, con esto, más o menos, se quedaría resuelto el tema del mestizaje con el silvestre y el timbrado, ¿vale? Ya he comentado que no he dicho nada de si es original, clásico o, perdón, o floreado. Entonces, volviendo a la pregunta que le hicieron a, a, a Agustín, es decir, vamos al primer caso. Si yo encuentro pájaros en el R1 que son ZT, que era el primer caso, que teníamos un 50% de obtener machos de este tipo, pues este macho, por eso se cruza, por eso un silvestre y un floreado puede dar algo que se parezca a un floreado, porque en el cromosoma sexual tiene el 100% de timbrado. Por eso se parece a un floreado, porque de entrada tú podrías decir, es que un floreado que tenga el 50% de timbrado floreado y el 50% de silvestre, eso en la vida creo yo que se va a parecer a un floreado, ni va a servir para nada para un floreado. No va a servir, porque eso sí que es un retroceso, eh, pero histórico, ¿vale? Pero si encuentras pájaros que sean ZT,
de floreado, aunque el 50%, bueno, en este caso el 75%, es que el 75% es de timbrado. Entonces, ojo, por eso se utiliza el silvestre en el floreado y no lo destroza, y no lo destroza, ¿vale? Pues esta es la explicación. Esta es la explicación que yo tenía que haber llegado cuando escuché eso y haber analizado en aquel momento esto, pero no lo hice, ¿vale? Lo he hecho ahora porque me ha lanzado el guante Pedro y me ha interesado, ¿vale? Pero no lo vi, en aquel momento no lo vi, pero está aquí la explicación. Esta es la explicación. ¿Por qué un floreado? Porque en el original, bueno, se parece más, dentro de, tiene más, tiene más, tiene más similitudes, podríamos decir, pero con el floreado, y sin embargo se utiliza, o se utilizaba, pues es por esta circunstancia que hemos explicado, ¿vale? Bueno, muy bien, pero, bueno, no sé si a Pedro esto le habrá sido suficiente o no, o, o estoy todavía muy lejos, ¿vale? O me falta mucho o mezclo muchas cosas, todo puede ser. Eh, pero hay más mestizajes, ¿vale? Hay más mestizajes. Mañana, cuando haga el vídeo de la semana, vaya a ver en mi aviario una nueva adquisición, ¿vale? Tengo en el aviario ya una hembra amarilla, una hembra amarilla, una hembra amarilla. Vamos a hablar, en este caso concreto, del mestizaje, del mestizaje de original y Malinois, ¿vale? Original y Malinois. ¡Wow! Eso es un sacrilegio, un sacrilegio, ¿vale? Vale, bueno, os explico la historia, porque esto es interesante entenderlo, es decir, porque no todo es lo mismo, igual que hemos visto que en el mestizaje con el silvestre no todo es lo mismo, y es imprescindible el oído del criado, imprescindible, ¿vale? Pues aquí nos pasa lo mismo, ¿vale? Es muy importante. Entonces, imaginaros, yo tengo ahora mismo en el aviario una hembra, una hembra, que es el cruce de un timbrado, ya cuando, no voy a poner timbrado, ¿vale? De un original resultado, ¿vale? Resultado para llegar aquí ha venido de un original y de una Malinois. Y es fundamental que el macho sea el original y que la hembra sea la Malinois, ¿vale? Esto es fundamental. No vale al contrario. Vamos a explicar, ¿vale? Bueno, bueno, os digo ya que esta hembra viene del primer macho Malinois, uy, perdón, Malinois, del primer macho original que yo tuve en el aviario, ¿vale? Que hice un vídeo al respecto, un pío amarillo con una hembra Malinois de un amigo compañero de trabajo que tiene mis Malinois que yo tenía, ¿vale? Pues de ese cruce ha salido esta hembra, ¿vale? Que yo la quería para hacer un trabajo, un trabajo. ¿Y el trabajo en qué va a consistir? Pues en un mestizaje. ¿Por qué? Yo voy a hacer lo siguiente. Bueno, ¿por qué la hembra tiene que ser así? Es decir, el macho original, que era un Z O de original y un Z O de original. Y la cruzamos con una hembra que era, bueno, vamos a hacer una cosa.
Aunque sea original, en este caso vamos a poner también timbrado, porque da igual. Yo lo estoy haciendo, yo lo estoy haciendo con el original porque es lo que tengo y con Malinois porque es lo que tengo. ¿Vale? Pero se podría hacer con otro tipo de timbrado y con otro tipo de, con una hembra Royer, por ejemplo, se podría hacer. Lo mismo que voy a explicar. ¿Vale? Entonces, este en este caso es Malinois. ¿Vale? Y este cruce queda. Pues estos dan unos machos 50% timbrado, 50% Malinois, que no deben servir casi para nada. Ya diremos que no sirvan para nada, pero. ¿Y qué vamos a tener de hembras? Pues las hembras tienen el Z del timbrado. Todas tienen el Z del timbrado. Por lo tanto, yo me he traído una de estas hembras que tienen el 50% de la genética del Malinois, pero en el cromosoma sexual tienen el cromosoma sexual del timbrado. Se ve la diferencia, ¿eh? Se ve la diferencia. En el resto de cromosomas, 50%. ¿Por qué? ¿Por qué con el Malinois? Porque el Malinois nos puede aportar capacidad de copia. Y uno dice, y se puede pensar, bueno, pero eso es bastardear al original. Sí, pero es que el original no es una estirpe. El original es un código. Y entonces, perdonad, que me he quedado sin batería y se me ha cortado el vídeo. Lo, lo haremos, lo conectaré uno con el otro, ¿vale? Bueno, lo que decíamos. ¿Por qué? ¿Cuál era lo interesante? Pues lo que os comentaba, que el 50% del resto de cromosomas van a ser del Malinois. Y del Malinois vamos a buscar su capacidad de copia. Y como decía, el original es un código, realmente es un código. Y aquí mm, recuerdo al compañero de Galicia, de Aviario Las Dunas, pues que tiene Malinois con moña y cantan a Malinois y no están reconocidos, pero en el Malinois no puede tener moña y él los tiene, pues que cantan como un Malinois, exactamente igual. Y tiene blancos, que también, y tiene grises, creo recordar, que también, ¿vale? Y no están permitidos en el código, pero el canto mm, es igual. Y en este caso es que no está no lo dice expresamente el código. El código es simplemente las notas. Entonces, pues bueno, si te da el código, porque claro, podemos decir, sí, está bastardeado, pero cuando vemos un pájaro con capacidad de copia y que es capaz de copiar a un maestro, entonces decimos, hostia, qué pájaro más espectacular, ¿no? Entonces sí, nos vale. Y si cuando lo estamos haciendo el trabajo con el Malinois, decimos que es una barbaridad, que es un bastardeo. Entonces, bueno, por lo tanto, es un tema de matices y que cada uno tendrá una opinión, por supuesto, ¿vale? Y yo, en mi caso, solo quiero de momento demostrar que de este cruce pueden salir timbrados que canten exactamente igual que un timbrado. Y os digo cuál va a ser la idea. La idea va a ser que la mitad de los machos, bueno, vamos a explicar un poco qué es lo que a partir de que yo cruce un timbrado por esa hembra, que tiene un 50% de Malinois, pero que en el cromosoma sexual es timbrada, toda la descendencia en el cromosoma sexual va a ser timbrada. Todo va a ser, todos los machos van a ser ZT, ¿vale? Pero van a tener la capacidad adicional de copia del Malinois. Y quiero ver
¿Cómo le afecta realmente esos pájaros, esos machos, que serán R1, que serán R1, porque esta hembra es una F1, ¿vale? Porque es el cruce de un original y un malinois, dos razas puras, resultado una F. Pero si ya me voy hacia algún retroceso, hacia alguno de los lados, hacia el malinois o al timbrado, pues ya es un R y se empieza en el R. Pues quiero ver cómo cantan, cómo cantan esos pájaros. Si tienen alguna nota o su canto no llega, o si llega, o se hace más lento, estando copiando lo mismo que el resto del aviario. Lógicamente, si alguno tiene defectos, pues va fuera, pero también puede ser un timbrado puro, un original puro y tener defectos y va fuera, ¿vale? Tendremos que analizar el defecto y ya pediré ayuda, ¿vale? Para analizar ese canto. Y mi idea es que de estos machos, el 50% se van a quedar en el aviario mío y el otro 50% se va a ir al aviario de mi amigo. Que mi amigo cría silvestre de jilguero, mixto, canario de postura, malinois, tiene también timbrado original, lo mío, tiene timbrado floreado, es decir, allí va a escuchar una, 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 una cantidad de sonidos espectaculares. Y cuando fije el canto, eso me lo voy a traer para escucharlo y grabarlo y para mostrarlo, para que veáis que ha sido capaz esos pájaros de copiar, ¿vale? Fuera, en un aviario que va a escuchar sonidos de todo tipo. A ver qué capacidad ha tenido para copiar cosas que ha escuchado, ¿vale? Pues ese es el trabajo con el Malinois. Y con los resultados que dé, pues ya sacaremos conclusiones, ¿vale? Que si alguien quiere pensar a partir de ahora que lo que yo saque va a tener, todo lo que yo tenga, va a tener sangre de Malinois, pues que piense lo que quiera, ¿vale? Sin ninguna duda. Vamos, puede pensar lo que le dé la gana y puede decir lo que le dé la gana. Pero yo explico cuál es el trabajo. Esto lo voy a hacer con un macho del mismo aviario del que ha salido la hembra. Es decir, da la casualidad de que el macho primero que tuve, pues ha sido el padre de esta hembra y lo voy a cruzar con el macho de la jaula 4 que tengo actualmente, ¿vale? Que es del mismo aviario. Por tanto, en cuanto a tipo de canto, vamos a ir, da la casualidad que podemos mantener hasta la misma sangre de la aviario, ¿vale? Pues este va a ser este mestizaje. ¿Qué pasa con los machos que son 50% timbrados, 50% malinois? ¿Vale? Podríamos intentar hacer el trabajo que hemos hecho antes con el silvestre, pero no tiene mucho sentido, porque aquí sí podemos partir de una hembra de, con capacidad de cría sin mayor problema, ¿vale? Entonces, no es necesario complicarse mucho más. El timbrado ya existe, el original ya existe, el Malinois ya existe, no tenemos por qué perpetuar un, un, un F2, un F2 de Malinois con 50% de sangre de original, ¿vale? No le veo sentido. Pues, no sé, bueno, no le veo sentido, así pensando entre vosotros y yo, o sí, ¿vale? O sí, porque no es lo mismo partir de un timbre, lo diré, de, de una hembra Malinois que tiene el Z de Malinois y el 100% de sangre del Malinois, que partir de una hembra que sea un F1, que tenga, perdón, que sea un R1, un R1 que ya tenga, aunque siga manteniendo el ZMW, pero ya tenga un porcentaje de timbrado. No es ninguna tontería. No es ninguna tontería. Ahora mismo no tengo espacio y voy a hacer primero el
el trabajo este directo que he comentado, ¿vale? Y si no me sale, pues no tiraré la toalla. Buscaré una hembra, como he explicado antes, una hembra que aunque el cromosoma sexual sea de timbrado, perdón, de timbrado, sea de timbrado, tenga más porcentaje de sangre de timbrado, que no sea el 100%, que no sea solamente el 50% del timbrado, 50% malino, sino que tenga al menos el 75% de timbrado, ¿vale? Pero bueno, eso sí, si llegamos a ese puente, ya lo explicaré, ¿vale? Bueno, pues este sería otro mestizaje, ¿vale? Y siguiendo la misma filosofía, podéis hacer los mestizajes que os parezcan más oportunos. Y dentro de los que os parezcan más oportunos, pues hay uno que puede resultar curioso y sobre todo para un compañero, y es el meter una mutación de color, ¿vale? Mm, Y para hacerlo habría que hacer lo mismo que con el Malinois. Es decir, partimos de una hembra, perdón, de un macho timbrado y de una hembra, en este caso, mutación de color, vamos a ponerle color. Puede ser jaspe, podría ser jaspe, ¿vale? Pues un compañero que está con el jaspe, el, el compañero Jesús de JB Aviario, pues con jaspe, ¿vale? Este cruce nos da todos los machos, son 50% jaspe, jaspe, sangre de canario no de canto, ¿vale? Vamos a llevarla así. Y, pero ¿qué pasa con las hembras? Que las hembras son todas 100% con el cromosoma del timbrado, que es donde fundamentalmente está el canto. Estas hembras tienen un 50% de sangre de no timbrado, ¿vale? Tiene un 50% de sangre de no timbrado. Pero estas hembras que son, eh, aquí habría dos razas también, esto sería un F1. Un F1 de jaspe, con timbrado, ¿vale? Si nos quedamos con esa hembra y nos vamos al timbrado, pues el porcentaje de sangre va aumentando, pero el cromosoma sexual ya siempre va a ser de timbrado, ¿vale? Entonces, a medida que vayamos haciendo Rs, el R1, y el R1, su cromosoma, los machos son ZT, ZT, el R2, ZT, ZT, y ir aumentando el porcentaje de sangre del, del timbrado. Y se irá apareciendo como un espejo al timbrado. Y podrás tener un timbrado jaspe que cante como un timbrado. Y si no lo ves, pues no sabría diferenciar. Habrá algunos que canten mejor, pero pues, la selección del criado, ¿vale? Esta hembra F1, como hemos dicho, tiene 50% solo del timbrado, ¿vale? Pero podemos hacer el trabajo, lo mismo que he dicho, con el Malinois, de obtener una hembra con estas características que tuviese más porcentaje de timbrado, el 75%. Y en este caso, que fuese manteniendo la mutación CAPE, claro. Sí, aquí tienes que ir trabajando, aparte de con el, con la selección auditiva, pues con la selección cromática, ¿vale? Porque se trata de meter el jaspe, ¿vale? Entonces no vamos a meter un pájaro que no sea jaspe. Y en jaspe no hay portadores, con lo cual
es mucho más fácil, es una dominante, entonces es mucho más fácil de gestionar, ¿vale? Pues esto es un detallito de otro mestizaje que se podría hacer. Y al final, pues en RX tendrías un timbrado. Bastardo. Bueno, llámale como quiera. ¿Cómo canta? Como un timbrado. Mejor que otros timbrados y peor que otros, ¿vale? Pero será Jasper. Y no por eso va a cantar peor. Si se hace el trabajo de esta manera. Si empezamos a trabajar con machos que tienen 50% de timbrado y 50% de no timbrado en el cromosoma sexual, pues mmm, ese trabajo se va a prolongar en el tiempo seguramente indefinidamente, ¿vale? O si vamos trabajando esto como con conocimiento, pues podríamos también hacer ese trabajo a través del macho, pero mucho más complejo, ¿vale? O más complejo, no mucho más complejo. Que igual un día me da y lo desarrollo, ¿vale? Pues nada, lo dicho, esto es lo que ha dado de sí el mestizaje y nada, espero que hayáis entendido por lo menos los fundamentos. Quien quiera profundizar y tenga dudas, pues como sabéis, podéis consultar de cualquier manera que podáis. Y, y nada, a Pedro decirle que si ve oportuno que nos quiera explicar o por qué utiliza las hembras Isabela y las hembras blanco dominantes como marcadores genéticos, pues serían todo un placer de entenderlo porque la verdad que no tengo la más remota idea, ¿vale? Pues lo dicho, hasta el vídeo de la semana hasta el vídeo de mañana, que hacemos la semana 10 y vamos a ver cómo va la cosa, ¿vale? Bueno, pues nada, un placer.